derecho internacional público. Entonces, así como el derecho, la jurisdicción ordinaria tiene sus diferentes sujetos, ustedes ya han avanzado, ¿quiénes son las partes del proceso? Dicen, ¿no es cierto? A ver, ¿quiénes son las partes del proceso, compañeros y compañeras? Participen. ¿No han llegado a eso? Partes de un proceso. Ya, yo les voy a enseñar, ¿ya? Las partes de un proceso son el demandante y el demandado. Partes de un proceso. Los sujetos procesales son el juez, el fiscal, el investigador, secretarios, auxiliares, oficiales de diligencia, etc. ¿Está bien? Y el abogado no forma parte del proceso, por si acaso. El abogado es el patrocinante porque no tiene interés legítimo en el proceso, simplemente va a guiar al día sea al demandante o al demandado. Así como en la jurisdicción ordinaria existen los sujetos procesales, en materia internacional existen los sujetos del derecho internacional. Y se puede establecer que el concepto de sujeto de derecho internacional como aquellas personas cuyo comportamiento regula directamente el ordenamiento jurídico internacional. Personas o sujetos internacionales son los destinatarios de las normas jurídicas internacionales. ¿Quiénes serían esos sujetos internacionales en el ámbito del derecho internacional? Fácil está la pregunta. ¿Quiénes serían los sujetos en el ámbito del derecho internacional? Los 15 magistrados, doctora. No. Sí, forman parte, está bien, forman parte de los sujetos, pero ¿quiénes son en sí los integrantes, los que forman parte del derecho internacional? Doctora, Los países, los doctora. embajadores. ¿Perdón? Los embajadores, doctora. Ya puede ser, como representantes. Los Otra idea. países, doctora. Países, estados. Exacto, los estados son los sujetos, las personas, los miembros del derecho internacional, los estados. Claro que no todo el estado va a ir a salir a representar al territorio, ¿no es cierto? Van a salir sus correspondientes representantes, gobernadores, presidentes, reyes en otros estados, incluso con sus embajadores van, ¿no? Entonces existen representantes, pero los sujetos del derecho internacional son los estados. Entendemos por sujeto de derecho internacional público aquellos entes con capacidad jurídica internacional para contraer obligaciones y exigir derechos y poderlos reclamar por medio del ius standi, derecho de acceso ante un órgano jurisdiccional ante los tribunales internacionales. Entonces, no se olviden, por favor, los sujetos de derecho internacional son los estados a través de sus representantes. Sabemos también que los estados tienen su correspondiente personalidad jurídica, capacidad jurídica internacional para contraer obligaciones y exigir derechos. Clases de sujetos, ¿no? Entre ellos tenemos a los estados que habíamos dicho, las organizaciones internacionales y las personas. Tres clases de sujetos internacionales. Pregunta de exámenes. Señale los sujetos del derecho internacional público y vendrá quizá opcional, ¿no? Los estados, organismos internacionales, las personas, el demandante, el demandado, el juez, etcétera. Voy a poner así mezcladito, ¿no? Entonces ustedes inmediatamente, si se trata de derecho internacional, tienen que meterse a la cabeza que los sujetos del derecho internacional son los estados en primer lugar. Los organismos internacionales que han nacido a raíz de la Segunda Guerra Mundial y las personas miembros o todas las personas que forman parte de un territorio. ¿Qué es el Estado? A ver, jóvenes, señoritas, damas, caballeros,
Estudiantes de tercer año, concepto de Estado. Doctora, ¿el Estado es la sociedad que está conformada por personas? Muy bien, que forman parte de un mismo territorio, dice el concepto, ¿no? Sí, ¿Alguien que más? tendría que ser organizado el Estado tendría que ser organizado que tenga representantes políticos, digamos, puede ser, digamos, repúblicas. Hay diferentes formas de Estado. Debidamente organizados, dice, ¿no? A nivel económico, político, social, cultural. ¿Algo más? Ya, 2 personas. Nombres, los que han participado, creo que era Miguel, ¿no? Sí, doctora. Doctora, es Silvia Vázquez. Vázquez. Silvia, Miguel, tu apellido. Miguel Mejía Paredes. Mejía. Miguel, no has estado 2 clases. ¿Qué ha pasado? Sí, doctor. No había señal, doctor. Se me ha ido energía por 3 días algunas veces. Señal no tengo bueno en la provincia. Ya, está bien. Dificulta pasar. Me imagino. ¿Y qué vas a hacer cuando volvamos a presenciar? Vas a tener que venir sí o sí acá al Alto. Sí, doctor, me voy a alquilar un cuarto. Ya Mientras sea presenciales, entonces. Sí. los compañeros abrirán un espacio, pues, para que tú llegues. Sigamos. Por favor, pues, compañeros. Seamos solidarios. Siempre sitio, doctora, siempre hay un sitio. Sigamos entonces. El Estado es aquella persona de derecho internacional público, soberana, dentro de sus límites territoriales, integrada por una población arraigada que se haya sometida a la autoridad de un gobierno estable, independiente, constituido con un fin político, social y económico y que es capaz de cumplir sus obligaciones internacionales. Entonces, el Estado es toda aquella persona de derecho internacional, soberana, dice, ¿no es cierto? Nuestro Estado es considerado un Estado soberano, libre e independiente, dice la Constitución, ¿no? Integrada por una población, la sociedad en general, dentro de un Estado, arraigada y que se haya sometido a una autoridad. Nos guste o no, estamos sometidos a una autoridad, así nosotros lo hemos elegido en las elecciones nacionales, ¿no? Tiene que ser con un gobierno estable e independiente, constituido con un fin político. El concepto de Estado no debe confundirse con el de nación, no se confundan, ¿ya? La nación es la sociedad natural constituida por hombres que habitan un mismo territorio, reconocen idéntico origen, tienen iguales costumbres, hablan el mismo idioma y protestan comunes aspiraciones. Es muy distinto el concepto de Estado a nación. La nación es la sociedad en sí, todos nosotros somos la nación, pero el Estado es una sociedad jurídicamente organizada. ¿Ya? ¿Alguien quería hablar? En un Estado, doctora, puede haber varias naciones, ¿no es cierto? Puede ser Exacto. conformado por diferentes naciones, lenguas, territorios. Es por eso que nuestra Constitución dice, ¿no? Nosotros somos un Estado plurilingüe. Me dan un segundito, por favor. Muy bien, entonces sigamos. Dice nuestra Constitución que nuestro Estado está constituido por diferentes naciones, dice, ¿no? Se respeta las diferentes ideologías de lengua, idioma, cultura, ¿no es cierto? Entonces, cada Estado está constituido por diferentes naciones. No confundan el concepto de Estado con el concepto de nación. Nación es la sociedad. El Estado es una persona de derecho internacional dentro de un mismo territorio integrada por una población.
el Estado ha nacido desde los antepasados. Ustedes han avanzado en historia política, historia jurídica, ¿no es cierto? Esta forma de organización que es el Estado no siempre ha existido como tal. En un principio, las primeras sociedades se organizaron mediante la polis y las civitas. Saben ustedes, ¿no? Han avanzado. A ver, ¿qué es la polis? Está ahí mismo, denle lectura, jóvenes. A ver, ¿quién quiere dar lectura a la polis? Yo le doy lectura, doctora. Adelante, adelante. El término polis proviene del griego y se refiere a los estados de la antigüedad que, organizados como una ciudad, disponían de un territorio reducido y eran gobernados con autonomía respecto a otras entidades. Muy bien. Concepto de civitas. Démelo lectura, por favor, eso más. Civitas se refiere al conjunto de ciudadanos que forman la ciudad, lo que denominamos ciudadanía, no espacio físico que ocupaban. Por eso, no siempre los civitates se correspondían con un núcleo urbano, sino que podían englobar a villas o poblados cercanos. Muchísimas gracias. Nombre completo. Aspillusco Juan Ángel. Gracias, Juan. Entonces, antiguamente el Estado no era conocido como Estado, era conocido como las polis y las civitas, ¿no es cierto? Entonces, las polis se refiere a los estados de la antigüedad organizados en una ciudad. Las civitas se refiere al conjunto de ciudadanos que forman la ciudad. Entonces, antiguamente se las consideraba al Estado como la polis y la civitas. Posteriormente, el Estado ya se había identificado a través de sus organizaciones. Pero para que este Estado sea considerado Estado, requiere de las siguientes características y de sus principales elementos. Entre ellos están la población, territorio, soberanía, gobierno, fin social e independencia. Han avanzado teoría del Estado, ¿no es cierto? Sí, ¿nos va a preguntar? Sí, les voy a preguntar. Y vamos a hacer un breve repaso para que vayan recordando de qué es el Estado y a qué se refiere, ¿ya? Hemos dicho que tienen diferentes elementos el Estado. Entre ellos, el primer elemento es la población, ¿ya? Lectura, por favor, dénmelo al concepto de... Vamos a leer cada uno de estos recuadros. Y de acuerdo a eso vamos a ir explicando. El primer recuadro, por favor, lectura. Población, doctora. Adelante. Población presupone una agrupación de seres humanos nacionales, vinculados en el tiempo y regidos por un mismo ordenamiento jurídico y un mismo gobierno. En este caso no es decisiva la homogeneidad idiomática, étnica, religiosa o cultural. ¿Qué has entendido de la lectura, Edith? Doctora, quiere decir que Sara. hola, ¿sí me escucha, doctora? Sí, 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 te estoy escuchando. ¿Me escuchan ustedes o es que mi señal se ha cortado? Se le escucha fuerte y claro. Muy bien, entonces Edith, quiere decir que es una agrupación de seres humanos, la población, es una agrupación de seres humanos. Nosotros somos una agrupación de seres humanos, compañeros. ¿No es cierto? Somos una agrupación de seres humanos, vinculados en el tiempo y regidos en un mismo ordenamiento jurídico y un mismo gobierno. Estamos regidos por un mismo gobierno, que vivimos en un mismo territorio. Debe tratarse de un grupo que por lo menos tenga un sentimiento de pertenencia, que en todo caso vincule la mayoría de la población a un determinado territorio y se considere como la población de un estado, dice, ¿no? Entonces, quiere decir que este grupo de personas, que nosotros, por lo menos, tenemos que tener un sentimiento de pertenencia. Este territorio
territorio boliviano me pertenece. ¿Por qué? Porque he nacido en este territorio, porque soy boliviana. Cuando uno viaja al extranjero, ya sea por trabajo, estudio, etcétera, pregunten, a ver, no sé si tienen algún conocido que haya viajado, si haya ido a trabajar. ¿Saben que los bolivianos en el extranjero extrañan su tierra? Extrañan dónde han nacido, dónde tienen ese sentimiento de pertenencia, que ese territorio me pertenece. Y el solo hecho de escuchar el himno nacional, a ellos les da un sentimiento de tristeza, de nostalgia. Entonces nosotros, todas las personas vinculadas en este territorio, sentimos ese sentimiento de pertenencia de nuestro territorio. ¿O es que ustedes cuando escuchan el himno nacional les da igual? No creo. Todos tenemos un sentimiento, un patriotismo sentimos, ¿no es cierto? La población constituye uno de los elementos esenciales del Estado, siendo el sujeto y el objeto de toda actividad jurídica. Es decir, si existiera un Estado en el cual no existe población-nación, el Estado no tendría sentido. No tendría ni personería jurídica, no tendría razón de ser. Los sujetos del Estado son el elemento esencial de ese Estado. Sin ese elemento esencial no existiría ni organización económica, ni organización política, social, cultural, no existiría nada sin los elementos esenciales que son la población, la ciudadanía en general. En los países existe la tendencia a verificar el número de la población, sus condiciones y sus características especiales, y para ello se lleva a cabo un censo. ¿Sabían ustedes que ya se va a desarrollar el censo a inicios del 2023 o a fines del 2022, tengo entendido, ¿no es cierto? Lo que yo les recomiendo como profesional es que si tienen la oportunidad de participar en el censo, ustedes como personas activas y no pasivas, háganlo. Esta certificación que te entregan el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, es un certificado muy, muy importante con un valor curricular enorme. Por ejemplo, a los que trabajan en el magisterio les regalan 1 año de antigüedad por haber participado de forma activa en el censo. A nosotros, los docentes, si nos entregan una certificación en la cual hemos participado, también vale puntos para postular a todo tipo de cargos. Si tienen la oportunidad y se les ofrecen, podrían ustedes, por favor, ayudarnos en el censo, participen de forma activa, ¿ya? Ese es nuestro rol como ciudadanos en la sociedad, participar en todo lo que este organiza. Háganlo si es que tienen la oportunidad. Entonces, a través del censo se verifica la cantidad de la población que existe en cada estado, se verifica cuántos varones hay, cuántas mujeres, si cuántas personas son arriba de los 60 años, arriba de los 40, por debajo de los 20, 10 años, se verifica toda la ciudadanía en general, a través del censo. Eso, muy bien, Edith, querías participar. Doctora, una consulta. Dime. En población está entre paréntesis, dice, nacionales, o sea, en población solamente se considera a las personas que han nacido en el territorio y no así a los extranjeros. Digamos, un ejemplo, digamos, en Santa Cruz por años ya viven los menonitas. Entonces, ¿a ellos no se les considera parte de la población, doctora? Lastimosamente, no se los considera parte de la población, sino parte de la sociedad en general. La población son aquellos nacidos en el territorio boliviano. Un ejemplo, cuando sale una convocatoria para ocupar un cargo de juez, fiscal, defensor del pueblo, hay un requisito sine qua non y es el primero que dice ser de nacionalidad boliviana. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que así tú seas, ponte que tus papás se han ido a otro estado, a otro país, España, qué sé yo, y tú has nacido allá de padres bolivianos.
aunque tú tengas sangre boliviana, has nacido en otro territorio. Por ende, cuando tú regreses a tu territorio, a tu estado, ya te desenvuelvas, estudies, te profesionalices, no vas a poder acceder al cargo, a este cargo importante. ¿Por qué? Porque no has nacido en el territorio boliviano. Por ende, la población solo considera a los nacidos en el territorio. Si bien hay ciudadanos que logran su doble nacionalidad, ellos forman parte de la ciudadanía en general, pero no forman parte de la población. De igual forma se los va a censar y les van a preguntar usted de dónde es, dónde nació, quiénes son sus papás, todo les van a preguntar. Entonces tomen en cuenta eso. Por ejemplo, había una estudiante del año pasado, me decía, no, pero yo doctora, me he ido, sí, mis hijos han nacido en España, pero yo ya estoy acá, ya estoy radicando acá, mis hijos están estudiando acá. Entonces lo que yo le aconsejaba era que saque su doble nacionalidad. Si bien sus hijos han nacido en España, tienen nacionalidad española, tienen que registrarlos acá para que ellos puedan adquirir derechos con el Estado. Si no, de otra forma, no va a poder, sus hijos no van a poder optar ningún cargo público en nuestra sociedad. Sigamos. ¿Hay alguna pregunta al respecto de población? Doctora, yo tengo una pregunta respecto a esto. Pues Adelante. respecto a estos países que, por ejemplo, tenían convenios con países latinoamericanos en el tema de la nacionalidad de los niños, esto pasó, no me recuerdo, no tengo en mente ahorita el año, en el que el tema de inmigración, para la detención de la inmigración, parte de los extranjeros, eran que los hijos, los padres que hayan dado a luz ya no eran aceptados como nacionalidad española. O sea, ya en ese tiempo había, ¿no? Tenían sus hijos y ya obtenían la nacionalidad española. Pero ha habido una ley, no, ahorita intento buscar eso, de que por más que los padres hayan tenido, tengan la primera o la segunda tarjeta de residencia y hayan tenido un hijo, no podían ser nacionalizados como españoles, sino bolivianos. En este caso, ¿cómo, cómo sería, doctora, si quiere postular a algún cargo aquí en Bolivia? Sí, evidentemente ha salido una disposición, han firmado un tratado los estados en que cuando nacen personas extranjeras en un territorio, estos puedan acceder a los derechos de la nacionalidad, de la población, ¿no es cierto? Se ha determinado en diferentes estados, mediante la embajada de estos estados, inscribir a los ciudadanos nacidos ahí. Ejemplo, ha habido, póngale, son ciudadanos bolivianos que han ido a radicar a la Argentina. Cuando nacen sus bebés, ellos tienen la posibilidad de ir a inscribirlo a la embajada boliviana. Ahí existe un servicio de registro cívico, ¿ya? Entonces, cuando se presentan a la embajada, inscriben, igual en el certificado de nacimiento dice, nacido en el territorio argentino. Así es como está establecido en el certificado de nacimiento. Cuando ellos llegan acá a Bolivia, y nosotros hacemos la verificación de su documentación correspondiente, nosotros nos percatamos de que en su certificado dice nacido en el territorio tantos. Entonces, no es considerado como de nacionalidad boliviana. ¿Ya? Me van a disculpar 2 minutitos, por favor, tengo una llamada urgente.
Mil disculpas, una llamada urgente. Si les comentara lo acontecido. Vamos, sigamos. Cosas de la vida, ¿no? Les comento, ¿no? Resulta que me han asignado a una materia también de Derecho Internacional en la serie académica Chacachi. No sé cuál ha sido la razón, sinceramente, no me explico. No logro explicarme porque yo ni siquiera, apenas he avanzado un tema con este curso, he establecido los lineamientos, todo eso. Resulta que los jóvenes dicen que soy muy joven y por ende han cambiado al docente de forma arbitraria, han puesto a un varón. Si antes de lo acontecido a mí me hubieran invitado a una reunión y me hubieran dicho, doctora, vamos a prescindir de su materia, de su persona para esta materia, yo me hubiera dado un paso al costado, no habría ningún inconveniente. Pero como todo esto habían hecho por detrás, o sea, ya sin informarme a mí, que me van a sacar de la materia, que esto, que lo otro, ya ha subido al sistema todas las materias, yo ya tengo en mi sistema mis materias agregadas, mis listas con los estudiantes, y resulta que el día viernes de la semana pasada me llaman en dirección de carrera y me dicen, ha ingresado otra carta de invitación, la suya la vamos a sacar del sistema. Entonces yo ahí sorprendida, ¿no? ¿Qué? ¿Pero por qué? O sea, ¿cuál es la razón? Denme una razón. Nosotros abogados, estudiosos de la ley, necesitamos basarnos en la legalidad y en la legitimidad, les digo, ¿no? Yo ya tengo el nombramiento, ya tengo la designación. Denme una razón, sí, razón importante para que ustedes me digan, ya no queremos prescindir de sus servicios. No había eso, no había ningún tipo de causal. Ya los chicos decían, no, es que habíamos quedado la base ya hemos elegido otro docente, la vamos a sacar. Entonces, muy bien, les dije. Sin embargo, yo me puse a pensar, ¿no? Y digo, no por el hecho de que soy mujer, van a actuar de forma arbitraria hacia mi persona. Entonces agarré mis pantalones y dije, no, señores, no me voy a dejar. Las mujeres podemos luchar en este aspecto. Y resulta, ahora me llama el centro de estudiantes y me dicen, me están convocando a una reunión a raíz de este problema y va a decidir el centro de estudiantes. Eso me acaban de decir ahorita. Bueno, pues entonces, si eso es lo que el estatuto le atribuye al centro de estudiantes, adelante, les dije, el centro de estudiantes decida, pero que me den una explicación fehaciente del por qué me están sacando de la materia, por cuáles han sido las razones. Pero si esto va a vulnerar mis derechos conforme establece la ley 348, el acoso laboral, si va a vulnerar mis derechos, yo también voy a actuar en la forma que corresponde. Les comento, ¿no? Y no sé, a mí me parece injusto que por el hecho de que soy mujer, me habían visto que soy, dice que muy joven para optar a este cargo, que esa hacía discriminación, ¿no les parece? ¿Qué opinan ustedes? A ver, damitas. Doctora, Adelante. me sorprende de verdad. Creo que he escuchado también acerca de un caso en la anterior semana, acerca de esto, sobre un docente de igual forma. Pero si no existe una causal, yo digo, entonces tiene que haber un precedente, digo, ¿no? Sí que es verdad que existe un conducto, ¿no? En este caso sería la representatividad del centro de estudiantes, pero no me parece justo tampoco, ¿no? O sea, tiene que haber un precedente y un porqué y tampoco puede tomarse una atribución. No estoy hablando por demás, compañeros, no me piensen mal, de parte del centro de estudiantes tomar una decisión, ¿no? Ya que también sí que es verdad, la base tiene que pronunciarse. Yo supongo que deben tener un representante de parte de la base, ¿no? Un delegado, con firmas, no sé, porque eso de meter y sacar, sacar y meter así a diestra y siniestra, y la verdad me sorprende, y mucho más en una institución donde estamos estudiando leyes y donde están docentes cualificados, ¿no? La verdad me sorprende, doctorita. Sí, ha sido lamentable esta situación.
Pero como dice el centro de estudiantes, él tiene todas las atribuciones y entonces voy a tener que acatar nomás, pues no, de que estamos en una universidad autónoma, ni modo. Ellos se lo pierden. Sigamos, me he desahogado. Se ve ahí un caso más cuando se dice que no hay discriminación ni nada, pero lamentablemente seguimos viviendo en una sociedad muy desigualatoria, especialmente con las mujeres. Seguimos en una sociedad machista. Y se ve, ¿no? Esto, doctora, por el hecho de que una es mujer, una es joven, piensan que una no tiene la misma capacidad, la misma intelectual que un varón, se nos compara mucho y bueno, creo que vamos a seguir eso arrastrando por mucho más. Exacto, al parecer es así, ¿no? Seguimos en una sociedad machista, patriarcalista. No estoy hablando del tercero, del alto, por si acaso. Ellos han sido bien, ¿cómo les puedo decir? Maduros al respecto. Cambiamos de hoja. Avancemos. Y damitas, no se olviden, las mujeres podemos. Tenemos la capacidad. Yo les aseguro que de acá van a salir fiscales, damitas, juezas. Incluso una presidenta ya tiene que salir. Y lo malo es que cuando una mujer ocupa un cargo importante, ¿no? Y decimos, una mujer va a ir al poder y va a sacar cara de las mujeres estamos empoderadas. Resulta que sus asesores son varones. Qué pena, digo. Igual nomás se dejan manipular. Esperamos llegar a algún cargo. Sigamos, chicas. Varones también, me disculpas. Digamos, compañeros. Segundo elemento del Estado, el territorio. El territorio es el espacio o porción geográfica en la que se realiza la actividad estatal, comprende el suelo con todos sus accidentes estructurales y subsuelo y el espacio aéreo. Entonces, el territorio es el espacio o porción geográfica que nos pertenece a nosotros, a la población, ¿ya? Debe estar claramente determinado tanto el territorio propiamente dicho como sus ríos, lagos, espacio aéreo, mar territorial, islas, zonas económicas exclusivas. Debe estar debidamente delimitado. ¿A través de qué se delimita este territorio? A través de los límites, ¿no? El territorio nacional es el espacio geográfico que pertenece a una nación determinada y sobre la cual ésta ejerce su soberanía, es decir, toda la porción de superficie terrestre que se halla dentro de las fronteras de un país constituye su territorio. Antiguamente nuestro territorio nacional era muchísimo más grande que otros territorios, ¿no es cierto? Ha habido la guerra del Chaco, la guerra del Pacífico, donde nos han quitado ciertos territorios que ahora le pertenecen a otro estado. Sin embargo, estos territorios están debidamente limitados a través de las fronteras, están delimitados. Por eso nosotros ya sabemos, conocemos nuestro territorio, nuestros vecinos, con qué vecino tenemos en la frontera con Argentina, Brasil, Chile, Perú, etc. Entonces, el territorio es la porción geográfica en la cual se realiza la actividad estatal. Tercer elemento del Estado, la soberanía. Se refiere al ejercicio de la autoridad de un cierto territorio. Esta autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma, sino que delega dicho poder a sus representantes. Hoy por hoy, en el derecho constitucional, se concibe la soberanía como aquella característica del poder del Estado en cuya virtud, por encima de ese poder estatal, no hay otro dentro del mismo territorio y respecto a la misma población. La soberanía es aquella potestad que tiene el Estado boliviano, pero no es nuestra potestad, sino que nosotros a través de cierta autoridad le damos esta potestad a alguien que nosotros elegimos, ¿no? Por eso dice, ¿no? ¿Quiénes tienen el poder de decidir? La población. Nos equivocamos algunas veces, ¿no? Pero tenemos la posibilidad y la potestad de elegir a nuestras autoridades a través de la soberanía. Esa autoridad
ya regirá a la población, organizará a la población en materia jurídica, económica, etc. Entonces, tercer elemento del Estado, la soberanía. Cuarto elemento del Estado, a ver, ¿quién me puede decir qué es el gobierno? Vamos a calificar por participación, compañeros. ¿Quién sabe qué es el gobierno? Agarren pues sus celulares, busquen ahí concepto, gobierno. Ya voy a llamar por lista entonces. Barreto, Iván, adelante. El gobierno es un grupo de personas que pues organizan y dirigen, ¿no? A la sociedad. Muy bien, Silvia. ¿Alguien más? Diana Mamani. Doctorita, Adelante, Alan. el gobierno se refiere al conjunto de órganos a los que institucionalmente se les está confiado el ejercicio de poder político. Muy bien, Alan. Gracias. Entonces, dice que el gobierno es el conjunto de órganos ejecutores del poder público del Estado que realizan la voluntad de éste ordenando y manteniendo un régimen con arreglo a la Constitución. Gobierno es la autoridad gobernante de una unidad política que tiene por objeto tanto dirigir, controlar y administrar las instituciones del Estado como regular una sociedad política y ejercer autoridad. Así también, para que un gobierno pueda subsistir, deben desarrollarse algunos poderes o funciones, como ser el órgano ejecutivo coordina y aprueba leyes, el órgano legislativo crea leyes, el órgano judicial es el que se encarga de que las leyes se cumplan, y el órgano electoral, que es el órgano encargado principalmente de la organización, dirección y vigilancia de todos los procesos electorales. Entonces, son 4 órganos del Estado en las cuales a través del gobierno organiza a la sociedad, el órgano judicial, el órgano legislativo, el órgano ejecutivo y el órgano electoral. Ustedes conocen también de memoria, ¿no? El gobierno organiza estas instituciones para controlar a la sociedad, para organizar a la sociedad en general. Este es el cuarto elemento del Estado. Saben ustedes, el quinto elemento del Estado es el fin social. Este es el propósito esencial del Estado. Democrático, de derecho, es la búsqueda de la convivencia a partir del respeto y garantía de los derechos humanos, el fin social. Nuestra Constitución también establece nuestro fin social, ¿no es cierto? El suma camaña, por ejemplo, el no seas flojo, no seas ladrón, no seas mentiroso, dicen, ¿no? Nuestros fines sociales del Estado. Este está regulado a través del artículo 9 de la Constitución, fines y funciones esenciales del Estado. ¿Alguien puede agarrar su Constitución Política del Estado, por favor, y dar una lectura al artículo 9? Doctorita, Adelante, por favor. artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley. 1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales. 2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igualdad, dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. 3. Reafirmar y consolidar la unidad del país y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional.
4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. 5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. 6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales e impulsar su industrialización a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente para el bienestar de las generaciones actuales y futuras. Gracias, Edith. Entonces, está establecido en nuestra Constitución cuáles son los fines de nuestro Estado. Así también en los diferentes estados está establecido cuáles son sus diferentes fines sociales. Digamos, entonces, hemos visto el quinto elemento del Estado, el fin social establecido en la Constitución Política del Estado, y asimismo los diferentes estados tienen también establecidos en sus constituciones los fines sociales que prevalecen a su Estado. Y por último, tenemos el sexto elemento del Estado, que es la independencia. El Estado soberano o Estado independiente es aquel que posee exclusividad, autonomía y plenitud de competencias. La independencia es la capacidad de actuar, hacer y elegir sin intervención o tutela ajena. Lectura, por favor, al artículo 1. Tiene que ser otra persona. Edidia ha participado, Silvia también. Ha participado Juan, Miguel. Doctora, buenos días. Nombre completo, por favor. Maribel Ticona. Ticona, muy Maribel bien. Ticona Loza. Muy bien, Ya. adelante. Ya, artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad, el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Muy bien. Entonces el artículo 1 establece que Bolivia es un Estado independiente, libre y soberano, dice, ¿no? Todos los estados, de la misma manera, establecen que son estados independientes, que no pueden regirse a otros estados y asimismo no se puede vulnerar su norma suprema, que es la Constitución Política del Estado. Ya habíamos dicho también que por encima de la Constitución están los tratados y convenios internacionales, que tampoco debe ir en contra de esos tratados, no debe ir en contra de la independencia de ese Estado. ¿Ya? Clasificación de los estados. En la actualidad se habla de 4 formas de estado que existen a nivel nacional, a nivel mundial. Están el estado unitario y simple, el estado federal o complejo, el estado confederado y el estado autónomo. En el estado unitario y simple, en este caso, existe un poder central que se irradia hacia todo el territorio teniendo facultad para elegir a sus autoridades locales, tienen una sola constitución, un poder ejecutivo, un legislativo y uno judicial. El estado unitario puede ser de 2 tipos, dice, ¿no? Entonces, puede ser el unitario o puede ser el ejecutivo y el legislativo, dice. Entre esos estados se encuentran Portugal, Ecuador, Perú e Israel. Son ejemplos de estados unitarios, donde el poder radica en una sola institución.
El Estado federal o complejo. Este tipo de Estado se caracteriza porque si bien cuenta con un gobierno central, el poder también reside en instancias locales, regionales o estatales. Es posible que estas instancias tengan sus propias leyes o que incluso sean políticamente opositoras al gobierno central, pero siempre estarán subordinadas a este. Entre estos estados federales o complejos se encuentran Argentina, Estados Unidos, México y Venezuela. Estos estados son estados federales. El Estado confederado se trata de grupo de estados soberanos que ejercen sus propias leyes y que solo están unidos por una o varias leyes comunes sin afectar la independencia de decisiones entre ellos. El Estado autónomo es un territorio autónomo o entidad autónoma, también denominada como país, nación o territorio semiautónomo. Es un territorio dependiente de un Estado que tiene cierto grado de autonomía en cuanto a su gobierno y sus leyes y goza de cierta libertad reconocida por la autoridad externa de la que depende. Nuestro Estado, ¿cómo se clasifica o cómo se identifica nuestro Estado? Habíamos leído en la Constitución. Nuestro Estado es un Estado, ¿qué dice en la Constitución, compañeros? Autónomo, dice nuestra Constitución, ¿no? ¿Qué más dice? Independiente, libre, soberano, dice nuestra Constitución, ¿no es cierto? O es que mi micrófono está mal y no me escuchan. Sigamos entonces, habíamos visto los tipos de Estado, los elementos del Estado, ahora vamos a ver los derechos y deberes de los Estados. El principal derecho que tiene un Estado es la independencia. Es el poder de decidir por sí mismo la forma a través de la cual se va a organizar jurídica, política y económicamente. El mismo Estado, es el Estado quien decide cómo se va a organizar de forma jurídica, cómo se va a organizar de forma política, cómo se va a organizar de forma económica. Es un derecho que tiene todo Estado cuando nace a la vida jurídica internacional, el derecho de gozar de autonomía, el derecho de ejercer su soberanía en todo el territorio y toda su población. Entonces, el principal derecho que tiene es su independencia. El Estado sabrá cómo se va a organizar. El Estado verá de qué forma va a ejercer su soberanía, de qué forma va a organizar a su territorio, ¿cierto? El segundo derecho, el derecho a la igualdad. Todo Estado tiene el derecho de gozar de los mismos derechos que cualquier otro Estado y verse obligado a cumplir con cualquier deber internacional de la misma manera a que exige cualquier otro miembro de la comunidad internacional. El derecho a ser considerado en condiciones de igualdad jurídica que cualquier otro Estado en el plano del derecho, todos los Estados son iguales. Para el derecho internacional, todos los Estados gozan de los mismos derechos y las mismas obligaciones. Todos los Estados son considerados de forma igual, aunque no ocurre lo mismo, ¿no? Al igual que nuestra sociedad, dice el famoso letrero que está en todas las instituciones, todos somos iguales ante la ley. Eso no ocurre en nuestro ordenamiento jurídico. El que tiene plata tiene acceso a la justicia, el que no tiene plata va a tener que estar detrás de los fiscales, de los jueces, del centro de identificaciones forenses, del IDIF, van a tener que estar detrás de ellos para que se les haga justicia. Al igual, de la misma forma, en el derecho internacional, los estados que son más potentes gozan de mayor beneficio que los estados que no tienen, que están estados pobres como el nuestro, que aunque nuestro gobierno nos haga creer lo contrario, este estado es vulnerable y no está en las mismas condiciones que Rusia, que Estados Unidos, que China, ¿no es cierto? Entonces, eso de la igualdad no existe, aunque nos hagan creer lo contrario. El derecho a la legítima defensa, el derecho a defenderse en caso de que sea ilegalmente agredido o en caso de que sea víctima de una agresión que no haya provocado, porque tiene derecho a conservar su territorio, de proteger a su población,
Legítima defensa es entendida como aquella reacción natural en caso de un ataque no provocado. Solamente se puede aplicar el derecho a la legítima defensa cuando un Estado es atacado. Independientemente a ese ataque, el Estado reacciona militarmente. Es decir, si Ucrania ha sido atacado por Rusia, automáticamente este Estado va a reaccionar y se va a defender a los suyos, ¿no es cierto? Entonces, todos los estados tenemos derecho a la legítima defensa. Al igual que los ciudadanos en general, tenemos el derecho a la legítima defensa. Los estados, del mismo modo, tienen el derecho a su legítima defensa. Si en algunas circunstancias, en algún momento, un estado nos ataca, nos transgrede nuestras normas, nosotros, nuestro estado, a través de las instituciones, vamos a defendernos de forma legítima. ¿Está bien? ¿Se ha entendido hasta aquí? ¿Duda, pregunta? ¿Se han aburrido? ¿Desde qué hora están? 7:30. Uy, sin desayunar. Doctora, Adelante. estoy revisando aquí por Google, intentando seguir el tema. En un lado donde dice países miembros de la comunidad de estados independientes en la actualidad. Ya. Por ejemplo, le pone Armenia, Afganistán, bueno, los nombres bien raros, Kirguistán, Moldavia, Rusia. Debe ser de los países asiáticos. Ahora, una pregunta, doctora. Supongamos Bolivia, un territorio de Bolivia. Supongamos Santa Cruz. Santa Cruz quiere ser independiente, quiere ser un estado. ¿Cuál es el proceso que tendría que realizar para ser ya considerado como un país? Para que nazca un nuevo país. Muy bien. Tendría que ser independiente, no depender de los otros departamentos. Segundo, tendría que tener su propia organización jurídica, política y económica. Entonces, si Santa Cruz demuestra que es un departamento realmente donde puede regir con su propia independencia, tiene sus propias normas, tiene su propio ordenamiento jurídico, entonces adelante se va a independizar, pero necesariamente Santa Cruz va a seguir, o sea, depende y va a seguir dependiendo de los demás departamentos, aunque se considere lo contrario. Del mismo modo, La Paz se podría independizar, claro que sí, pero tendríamos que dependernos por sí mismos, ¿ya? No tendríamos que, por ejemplo, un ejemplo les voy a dar. Nosotros, nuestro Estado está organizado a través de tres órganos: órgano ejecutivo, legislativo, judicial, electoral. El órgano judicial organiza todo lo que es el ámbito jurisdiccional, organiza a los magistrados, vocales, jueces, fiscales, ¿no es cierto? Entonces tendría que existir su propio órgano jurisdiccional en Santa Cruz para organizar a su departamento. ¿Ya? ¿Y dónde radica el Tribunal Constitucional? ¿Dónde radica el órgano jurisdiccional en nuestro ordenamiento, en nuestro Estado? ¿Quién sabe? ¿Sucre? En Sucre está radicando, ¿no? El Tribunal Constitucional. A través de esta institución se organiza el órgano jurisdiccional. Entonces, se tiene que hacer un análisis exhaustivo del momento en que Santa Cruz quiera independizarse. Tendrá que valerse por sí mismos y ya no va a depender del Tesoro General de la Nación. Ojo con eso. Es el Estado boliviano quien envía dinero a todos los departamentos a través de sus POAs, ¿no es cierto? A diferentes instituciones reparte dinero. Si la ciudad del Alto decide independizarse, no va a llegar dinero del gobierno central al Alto. El Alto tendrá que valerse por sí mismo porque se está independizando, va a decir, ¿no? ¿Y de dónde va a sacar dinero el Alto? Si nuestra alcaldesa depende del gobierno central. Entonces, es un tema para analizar. No es nomás decir, pero Santa Cruz es grande, puede. Evidentemente puede. Pero recibe dinero del gobierno central. Y cuando existía esa problemática, ¿no? De que Santa Cruz quería independizarse, les dijeron, ¿no? Independícense, pero no van a recibir apoyo del gobierno central. Y eso es lo que los cruceños no querían.
Decía, ¿no? Nos vamos a volver independientes, pero el gobierno central nos tiene que seguir enviando nuestros recursos, decía, ¿no? Entonces eso ya no es independencia. A eso se refiere la independencia de los estados, que deberán valerse por sí mismos. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿seguimos o ahí quedamos? ¿Qué dicen, compañeros? Seguimos. Deberes u obligaciones internacionales fundamentales. Así como los ciudadanos dentro de un territorio tienen deberes y obligaciones, derechos y obligaciones así también, los estados tienen deberes u obligaciones, ¿no? El deber de no intervención es aquel en que los estados tienen la obligación de no intervenir en asuntos internos de otros estados. No intervenir. Si en Argentina tiene una disputa con Perú, Bolivia tendrá que mantenerse al margen. No tendrá que intervenir ni en pro ni en contra de los estados. Ellos tendrán que arreglárselas como puedan, solucionar sus conflictos. Deber de no intervención. No recurrir al uso de la amenaza, de la fuerza para solucionar sus conflictos. No puedes pretender usar la fuerza de manera arbitraria en la comunidad internacional. Todos aquellos estados que forman parte de las Naciones Unidas, hoy cerca de 200 estados, se han comprometido a no utilizar la fuerza. Es decir, no puedes simplemente decirle a Chile, devuélveme el mar, o de lo contrario, nosotros vamos a levantarnos militarmente. No puedes recurrir al uso de la amenaza. A sabiendas de que Chile es un estado más grande, con mucho más armamento que tu estado. ¿Sabes en qué vamos a terminar? Sabemos, ¿no es cierto? A eso se refiere el deber de no utilizar las amenazas contra otros estados. El deber de cumplir los tratados de buena fe, el famoso Pacta Sunt Servanda, es uno de los principios más importantes en el derecho civil. ¿Qué quiere decir Pacta Sunt Servanda? Es lo mismo que decir, los contratos están para cumplirse. Si un Estado ha firmado un tratado, este Estado tiene la obligación de cumplir con lo que está establecido en este tratado. Tiene la obligación de cumplir de buena fe. No le están obligando, tampoco le han obligado a firmar, sin embargo lo ha hecho. Con un previo análisis, ya sus representantes habrán ido, habrán verificado, analizado y han firmado. Si se ha firmado ese tratado, entonces nosotros estamos en la obligación de cumplir con lo establecido en ese tratado y en sus cláusulas. ¿Está bien? Entonces, los deberes de los sujetos internacionales es primero, no intervención, no recurrir al uso de la amenaza y deber de cumplir con los tratados de buena fe. Como nosotros también, ¿no? En algún momento realizamos un documento de compra-venta, firmamos al pie de la página, cumplir con todo lo establecido en las cláusulas. Si en una de esas cláusulas dirá, no, el que incumpliere el plazo del pago resarcirá daños y perjuicios, tendremos que cumplirlo porque hemos firmado. Así también los estados tienen la obligación de cumplir con todo lo establecido en los tratados internacionales. No se pueden negar al desconocer la ley porque se supone que lo han analizado. Se supone que cada estado tiene una copia de este tratado en sus ordenamientos jurídicos, entonces no se pueden negar al desconocimiento de esa ley. ¿No? Sigamos. Otro de los sujetos internacionales son los organismos internacionales. Ya hemos analizado el primero, que son el Estado, los estados. Los segundos sujetos internacionales son los organismos internacionales. Muy bien, quedaremos hasta acá. Me van a hacer recuerdo en qué punto nos hemos quedado, ¿ya? Anótense, por favor. Quedamos acá. El día de mañana voy a revisar ya y voy a llamar a los integrantes de cada grupo. Ya debe estar todo cargado en el Classroom. Voy a verificar eso también.
Me ha mandado también la compañera Silvia las listas de los grupos, de la organización de los grupos, si se han aumentado, han modificado, ya seguramente debe estar cargado en el Classroom. Hasta ahí quedamos. Doctorita, con respecto a los grupos, por ejemplo, hay un caso, mi caso, ¿no? Revisando el tema que nosotros habíamos querido tomar, estamos viendo que nos va a faltar miembros. Entonces, no sé si posterior, cuando ya le vayan entregando las listas, yo supongo que habrá algunos compañeros que estarán, no sé, independientes por ahí y poderlos agregar a los grupos que nos vayan faltando, doctora. Muy bien, mañana ya vamos a saber quiénes están en los grupos, cuántos van a integrar y seguramente van a salir muchos que van a decir, yo no tengo grupo, yo estoy aquí. Van a aparecer, yo se los garantizo. Pues mañana van a terminar de incorporar, ¿ya? La asistencia. Empezamos. Barreto, Iván Ariel. Aro Pacheco, Anaí Dalia. Licenciada, presente. Barreto. Sí, doctorita, presente. Barreto, Anaí Dalia. Presente, doctora. Aspilusco, Juan Ángel. Presente. Calle, Efraín. Presente, doctora. Calizaya Flores, Rodrigo. Chambi, Mamani Joel. Presente, doctora. Presente. Chipana Ergueta, Luz, Anaí. Presente, doctora. A los que les estoy llamando ya pueden salir del Zoom. Nos vemos mañana. Doctora, Rodrigo Calizaya. Falta, espere con calma. Choque, Calle, Alan, Kevin. Presente, doctorita. Choque, Yuri. Choque, Lucana, Hilda. Churki, Mamani, Mariel.